Pues sí, amigos de Festa Tradició d'Alacant, ya estamos en Dénia, en las fallas de Dénia. Pues les voy a leer los premiados en esta ocasión. En la sección infantil, en la sección especial infantil, el primer premio para la falla Centro, el segundo premio para la falla Baix la Mar, el tercer premio para la falla París Pedrera, cuarto falla Oeste y quinto la falla Roques. En la sección primera infantil, primer premio para la falla Saladar, segundo premio falla Diana, tercer premio falla Port Rotes, cuarto premio para la falla Darrere del Castell, quinto premio para la falla Campanés y sexto premio para la falla Can Roig. Pasamos a la sección especial, a la gran sección especial en la categoría adulta. El primer premio para la falla Baix la Mar, segundo premio para la falla Centro, tercer premio para la falla París Pedrera y el cuarto premio para la falla Oeste. En la sección gran infantil, en la sección especial, primer premio para la falla Saladar, segundo para la falla Roques, tercero para la falla Darrere del Castell, cuarto premio para la falla Port Rotes, quinto premio para la falla Diana, sexto premio para la falla Campanés y séptimo premio para la falla Can Roig. Pues muchas felicidades a todos los premiados y que disfrutéis de este recorrido por las fallas de Dénia. Bueno, y ahora, amigos, nos encontramos en la falla Baix la Mar de Dénia, que se ha llevado por segundo año consecutivo el primer premio en la categoría especial. Pues una falla preciosa y unas dimensiones increíbles, una altura impresionante. Seguro que les va a encantar verla, la falla Baix la Mar de Dénia. Antes vimos la falla Baix la Mar en la categoría adulta, claro, pues ahora también la infantil de Baix la Mar en categoría especial, que se ha llevado el segundo premio de las fallas de Dénia. Una falla infantil preciosa de verdad, con infinidad de ninos y alguno que me quiera hacer la competencia con mi cresta, los punkis. Ya verá cómo les va a gustar mucho. La falla infantil, segundo premio categoría especial, Baix la Mar de Dénia.
Festa y Tradició d'Alacant. Es un placer para nosotros estar aquí en la falla Faix la Mar de Dénia, que se ha llevado el primer premio en categoría especial por segundo año consecutivo. Y es un lujo estar aquí acompañado por su presidente, don Vicente Ibars. Hola, don Vicente, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Oh, de maravilla, esto es impresionante. No se puede explicar con palabras el orgullo de la falla y los premios. ¿Quién es el autor de la falla, el artista? Señor Sergio Edo, de Burriana. Sergio Edo de Burriana, que también planta hogueras en Alicante, Sí. Porque lo conozco yo a Sergio Edo. Sí, también planta en hogueras en Alicante, sí. Pues de verdad que muy bonita su falla. Y segundo año consecutivo, primer premio en categoría especial. Efectivamente, segundo. ¿Y el presupuesto nos lo puedes decir para que los de Alicante también tengamos una idea de las fallas de Dénia? Bueno, el presupuesto de la falla está sobre unos 60.000 euros. 60.000 euros la falla adulta. Solamente la falla adulta. Pues ya está muy bien, Para ser una población como Dénia, de verdad, felicidades por este presupuesto. Muy bien, muchas gracias. Y que se lo pasen muy bien y les vaya muy bien esta noche de San José, la noche de la crema. Eso intentaremos, hacer una buena crema y espectacular que va a ser la crema. Gracias por atendernos. Y con nosotros aquí, claro, a mi izquierda, por la guapísima fallera mayor Ana Sobrecases. ¿Lo he dicho bien, Ana? Muy bien, sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo te lo estás pasando estos De días? maravilla, de maravilla. Es todo, es perfecto. ¿Y qué has sentido este año tan especial para ti como fallera mayor de esta falla de categoría especial? Pues ha sido, la verdad, todo un honor porque soy falla desde los 3 años de esta falla y ser falla mayor de tu falla es el máximo reconocimiento que puedes ostentar. Y lo he conseguido y me ha salido todo perfecto gracias a que tengo una comisión, vamos, que son lo más de lo más. No hay palabras. Ya lo estamos oyendo, que son de lo más. Ya tengo ganas de ir a conocerlos. No paran nunca. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y que te vaya muy bien esta noche de la crema. Gracias. Bueno, amigos, muchas gracias desde la falla Faix la Mar de Dénia. Bueno, amigos, pues seguimos este recorrido por las fallas de Dénia y ahora nos encontramos en pleno casco antiguo de Dénia, en la falla Roques, que se ha llevado el segundo premio de la primera sección. Una bonita falla aquí en el casco antiguo de Dénia y tenemos unas vistas preciosas, no se las pueden perder. Gracias. Y ahora, pues claro, vamos a ver también la falla Roques, pero en su falla infantil. Ha sido quinto premio de la categoría especial, de la sección especial, quinto premio. Y para que ustedes vean que también a Dénia llega el reloj Big Ben de Londres, la Torre Eiffel de París, Londres y París, presentes en esta falla infantil Roques, quinto premio de categoría especial. Bueno, amigos, seguimos en este recorrido que nos lo estamos pasando genial en las fallas de Dénia. Ahora ha llegado el momento de conocer la falla Oeste, cuarto premio en categoría especial y además mejor crítica local. Seguro que les va a encantar la falla Oeste de Dénia. La falla Oeste en categoría adulta, pues ahora la falla Oeste de la categoría infantil especial, que también se ha llevado el cuarto premio como la adulta. Su título, El Mago de Oz o no. Seguro que hace referencia a la capa de ozono. Espero que os guste mucho, amigos.
París de Pedrera, que su artista, alicantino por cierto, Jesús Grau, han conseguido con este monumento adulto que se llama Una noche en la ópera de Denia, el tercer premio de categoría especial. Una falla joven y estupenda con un monumento precioso que ustedes van a poder ver, y ahora les dejo para que lo vean y ya nos vamos en un momento a ver su monumento infantil. Gracias. Y como les he dicho, pues claro, aquí vamos a ver el monumento infantil de la falla París Pedrera en Denia, que también se ha llevado el tercer premio en categoría especial. Una falla infantil preciosa de verdad. Espero que les guste mucho, amigos de Festa y Tradició d'Alacant. Nosotros aquí, disfrutando en este día de San José en las fallas de Denia. Pues qué tal amigos, hasta aquí nuestro especial de fallas de Denia, Festa y Tradició d'Alacant, aquí en Denia, en este bonito pueblo de la provincia de Alicante, donde hemos visto sus estupendas fallas 2011. Queremos dar las gracias a toda la gente de Denia y a sus falleros, porque de verdad nos han tratado genial. Esperemos que ustedes también hayan disfrutado con ellas, y les deseo que lo pasen muy bien. Festa y Tradició d'Alacant, siempre con nuestras fiestas, con los nostres festes. Gracias y buenas noches.